poner de pie y vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Jesús, en verdad no tenemos nada que necesitas, no tenemos nada que ofrecerte. Pero tú nos vienes a buscar y a llamar para rescatarnos de tu propia ira contra el pecado y de rescatarnos de una eternidad en el infierno. Y precisamente por eso viniste. Señor, si alguien aquí no está en tu rebaño, si hay una oveja descarriada hoy, Señor, llama, te pido y salva hoy mismo. Jesús, para los que estamos en tu redil, miembros de tu rebaño, cuando el enemigo nos llama, ayúdanos a entender que Él solo quiere destruirnos. Y ayúdanos a oír tu voz y seguirte a ti, y no a Él. Y eso es lo que pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir la Biblia, el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 15. Hoy en eso estamos. Poco a poco estamos terminando el libro de Apocalipsis. Estaba yo calculando las semanas y espero terminar el libro antes de viajar a México. Tenemos vuelo para el 18 de noviembre para pasar unos 15 días visitando a algunos de ustedes en México, Sharon, yo y Lauren. Y espero terminar el libro antes de que nos vayamos. Hoy estamos en capítulo 15 del último libro de la Biblia, Apocalipsis 15. Y eso se encuentra en la página 1296. Hoy nada más vamos a estudiar este capítulo, es algo cortito. Sirve realmente como introducción a los capítulos venideros, 16, 17, 18. Estos capítulos venideros son capítulos algo fuertes. Son capítulos algo pesados porque en esos capítulos venideros hablamos de la plenitud de la ira de Dios contra el pecado, y no es muy fácil leer esto, es algo fuerte, realmente leer lo que Dios va a hacer con este planeta. ¿Por qué están capítulos así tan difíciles en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios en mostrarnos y revelarnos la plenitud de su ira contra el planeta y también seres humanos en el mundo? Es algo fuerte leerlo. Entonces, hoy nada más quiero que tengamos como una introducción, que viene en ese capítulo 15, para prepararnos para lo venidero. Eso es lo que quiero hacer. Y quiero hacerlo hablando de 3 ejemplos antes de leer. Después vamos a leer y estudiar el capítulo y después palabras de aplicación para nuestras vidas. Eso es lo que quiero hacer hoy. En unos ejemplos, estudiar el capítulo y terminar con palabras de introducción. Quiero comenzar, a ver si funciona. Ahora sí. Quiero comenzar repasando algo de la historia de Israel. Israel, la nación de Dios en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel porque a través de ellos viniera Jesús algún día. Si tú preguntas por qué Israel tiene un lugar tan importante en la Biblia y no México, y no Canadá, y no Estados Unidos, y no China, es precisamente por eso. Dios escogió a Israel para que por medio de ellos viniera Jesús. Ahora que Jesús está, que ya vino, ahora todos los que creemos en Jesús, no importa nuestro país, somos ciudadanos de su reino, ¿verdad? Pero ellos pasaron por un tiempo muy difícil cuando fueron esclavizados por la nación de Egipto. Unos 430 años estuvieron allí maltratados. Y a lo mejor no podemos ni imaginar la vida de un esclavo. De realmente no ser
valorado como ser humano, simplemente de ser un objeto para las fuerzas que tienes. Y cuando tú ya no sirves, como un zapato que no sirve, a la basura, ¿verdad? Generación tras generación vivían ellos. Muchos nacieron en la esclavitud, crecieron en la esclavitud, se murieron en la esclavitud. Una realidad horrible, vivir así en la nación de Israel durante ese tiempo. Dios les había dicho que eso iba a pasar. Le había dicho a Abraham de antemano que iban a ser esclavizados por unos 400 años y después los iba a salvar. No sé si ellos en ese lapso de tiempo se acordaron de esto porque no tenían la Biblia por escrito en ese momento. Pero Dios tenía un plan para salvarlos y rescatarlos. Comenzó con el liderazgo de Moisés. Y Dios envió 10 plagas muy famosas a la nación de Egipto. Puedes leer en el libro de Éxodo todas las 10 plagas y cómo realmente destruyó completamente al país de Egipto. Y es algo muy fuerte leer lo que Dios hizo nada más a un solo país, el país de Egipto. La última plaga fue cuando Dios mató al hijo primogénito de los egipcios. Y la historia es algo conocido porque Dios dijo a la nación de Israel: quiero que cada familia escoja un cordero sin defecto y mancha. Quiero que maten al corderito y quiero que pinten alrededor de sus puertas con la sangre del cordero. Y los que están en esta casa van a ser protegidos de la ira de Dios por la sangre del cordero. Y los que lo hicieron, pasó por encima la ira de Dios, el ángel de la muerte que Dios envió. Y no se murió ahí nadie. Y los que no lo hicieron, falleció el hijo primogénito en esa casa. Esa noche los egipcios dijeron a ellos: queremos que se vayan, queremos que salgan de entre nosotros. Y Dios los guió a través del Mar Rojo. Y otra vez Dios demostró la grandeza de su fuerza y poder, porque se dio Dios y el Mar Rojo y pasaron por tierra seca en medio. Y después, bajo palabra de Moisés, bajo palabra de Dios, se regresaron las aguas a sus lugares. Y los enemigos de los israelitas quedaron ahí muertos. Y pudieron ver los cuerpos de sus enemigos que los habían maltratado por años. Pudieron ver la victoria que Dios obró por ellos sobre sus enemigos. Algo, por un lado, difícil de ver, pero por otro lado bonito para ellos, de ver nuestro Dios nos salvó de nuestro enemigo. Dios es el que tiene la fuerza y el poder de poder ayudarnos de esta forma. ¿Okay? Eso es el primer ejemplo. Segundo ejemplo tiene que ver más con la historia de mi familia en el país de Holanda. Eso está escrito en inglés. Holanda en inglés es Netherlands y Alemania es Germany. Son países vecinos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el líder de Alemania, invadió muchos países. Y él dijo a la gente de Holanda: los voy a respetar siempre. Somos vecinos y somos amigos y no los voy a invadir. Y esta mentira lo repetía una y otra vez hasta el mismo día cuando invadió a Holanda. Fue el Día de las Madres, 10 de mayo, cuando entraron los primeros soldados en Holanda, en ese momento. Y ahí vivían de mi familia, del lado de mi mamá y de mi papá. Los soldados intentaron defender al país por unos días, incluyendo mi abuelo, era un soldado con el ejército de Holanda en ese momento. Pero Hitler escogió una de las ciudades principales y destruyó por completo el mero centro de la ciudad junto con los habitantes. Y él dijo: si ustedes no se rinden a mí,
voy a hacer lo mismo con todas las ciudades más grandes de Holanda. Así que ellos dijeron, no tenemos esperanzas contra él, y se rindieron unos pocos días después de la invasión de Holanda. Comenzaron 6 años difíciles para los holandeses. Como los ciudadanos de Alemania estaban batallando como soldados, él necesitaba trabajadores en sus fábricas de aviones, de armas, bombas, misiles, todo esto. Entonces, los soldados en Holanda, los soldados de Alemania ya en Holanda, buscaban en las calles a los hombres entre 18 y 45 años y los arrestaban y no los dejaban regresar a sus casas y los mandaron a trabajar como esclavos, se puede decir, en las fábricas de Alemania. Y no regresaron con sus familias hasta después de la guerra, si es que sobrevivieron la guerra. A los judíos en Holanda, la mayoría de ellos los arrestaron, hombres, mujeres, niños, les hicieron abordar los trenes directamente a los campamentos de concentración, donde los quemaron y los mataron. Muchos holandeses perdieron sus casas porque los del ejército de Alemania decían, pues necesitamos esta casa, ustedes a la calle y nosotros vamos a hospedarnos en esta casa. Aparte de la destrucción de las bombas y todo, muchos se quedaron en pobreza extrema. Lógico, muchos holandeses no estuvieron de acuerdo, entonces comenzaron a organizarse para resistir lo que estaban haciendo ellos. Y cuando mataban a alguno de los soldados o de los capitanes de los alemanes que estuvieron ahí, lo que hicieron ellos en forma de escarmiento, agarraban ciudadanos de prominencia, es decir, doctores, alcaldes, personas conocidas, y decían, por matar a al soldado alemán, vamos a matar a 10 o a 20 holandeses. Y los dispararon así. El último año fue muy difícil de la guerra, es muy conocido como el invierno de hambre, porque no había comida. Y muchísima gente simplemente se murió de hambre en Holanda. Fue algo muy horrible. La familia de mi papá, creo, sobrevivieron comiendo la comida de vacas, comieron los camotes de los tulipanes, y así sobrevivió la gente en Holanda. Y ellos, como los israelitas en su tiempo de esclavitud, uno pregunta, ¿Dios? ¿Por cuánto tiempo más vamos a vivir así? ¿Va a haber victoria algún día? ¿Cómo va a terminar nuestra historia? Seguro los israelitas lo preguntaban. Y en Holanda también no sabían que la guerra iba a terminar en el año 1945, no sabían, pero esperaban, ¿no? Gracias a Dios llegó el momento cuando llegaron las fuerzas aliadas y invadieron a Alemania y liberaron a Holanda con una gran celebración. Tenemos, y no encontré la foto, pero tenemos una foto de la abuelita de mi esposa subiendo en unos tanques canadienses cuando llegaron a liberar a su pueblo ahí en Holanda. Y la victoria, la celebración tan grande, ¿no? De sentir, estamos libres del yugo opresor de Alemania, podemos volver a vivir, ¿verdad? Y espero que puedan sentir la emoción de la gente en esos momentos. Pues todo eso tiene que ver con nuestras vidas, porque Dios creó a un mundo perfecto, hermoso, el paraíso. Pero entró el pecado y vivimos los efectos de nuestra esclavitud. No Alemania, no Egipto, sino el pecado. ¿Quién aquí puede decir que vive
sin los efectos del pecado. Lo vemos en nuestro mundo, la violencia, la injusticia, guerras, corrupción, violaciones, robos, los efectos de los vicios, drogadicciones, alcohol y lo que hace. Podemos hablar de enfermedades, de cáncer. Podemos hablar de hogares destruidos por los vicios, por infidelidad, el dolor del engaño y del divorcio, el dolor de la pérdida de un hijo, de una hija. Lo que vemos en nuestros corazones, día con día, ¿no? El pecado que está ahí. Quisieras ser diferente, ¿no? Quisieras no ser esclavo a tu pecado. Y dices, ¿hasta cuándo? Para siempre. Va a ser mi vida así. Dios tiene un plan. Una parte del plan de Dios ya se hizo. Envió a su Hijo hace 2000 años a morir en nuestro lugar en la cruz y ofrece perdón para los que se arrepienten de corazón. Y resucitó para decir que no es un mentiroso, que Él no engaña a nadie y tiene el poder de cumplir lo que dice. Pero todavía vivimos los efectos del pecado, ¿no es cierto? Hasta hoy. Y lo que vamos a estudiar en Apocalipsis, la ira de Dios contra el pecado es cuando Dios nos está mostrando de antemano la victoria que está por venir. Y quiero que entendamos qué hermoso que es esto. Los egipcios, los israelitas en Egipto, cuando vivían como esclavos, no sabían realmente exactamente lo que Dios iba a hacer, la victoria que les iba a dar de las 10 plagas, del Mar Rojo. Ellos no sabían los siglos que estuvieron ahí, no sabían realmente cómo iba a terminar la historia. En Holanda, los holandeses no sabían ni cómo ni cuándo iban a tener la victoria. Realmente no sabían si iban a ganar o si Alemania iba a ganar. No sabían. Pero Dios nos dice en Apocalipsis lo que nos está diciendo, porque quiere que entendamos algo claramente, que Él es el que gana y va a castigar al culpable, pero dará la victoria a los suyos. Esto es el por qué está escrito lo que está escrito en estos capítulos venideros. Hoy nada más vamos a leer este capítulo, es un capítulo cortito, pero es hermoso. Juan está escribiendo esto, Dios le mostró lo que tiene que ver y lo que tiene que escribir. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal como grande y maravillosa. 7 ángeles con las 7 ¿qué? Plagas, que son las ¿qué? Las últimas, pues con ellas se consumará la ¿qué? La ira de Dios. En otros capítulos hemos leído, estudiado acerca del comienzo de la ira de Dios, pero aquí en estos capítulos venideros vamos a leer acerca de cómo va a terminar el asunto. Versículo 2. Vi también un ¿qué? Un mar como de vidrio mezclado con ¿qué? Fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Estos son los que o fueron mártires o simplemente fallecieron, pero ahora están en el cielo, pero ya victoriosos, ¿no? Y ellos han conquistado
al enemigo con la ayuda de Dios, pero dice que tenían las arpas que Dios les había dado. ¿Y qué? Cantaban el himno de ¿quién? De Moisés, siervo de Dios, y el himno del ¿quién? Del Cordero. Así que cantan el himno de Moisés. El himno de Moisés, lo que se cantó cuando vieron a sus enemigos ahogados, ¿ok? Esa es la canción de Moisés. Pero nosotros también tenemos una canción nueva, el himno del Cordero, porque nuestro rescate no es como el Cordero de la Pascua de aquellos tiempos. Nuestro Cordero es Cristo, ¿verdad? Y aquí está lo que hemos cantado y vamos a volver a cantar, el número 47 del himnario, pero dice, grandes y ¿qué? Y maravillosas son tus obras, ¿quién? Señor Dios, ¿cómo? Todopoderoso. Es lo que va a salir muy claro esto, que no hay nadie más grande que Dios. Dios es todopoderoso y Él es grande y Él es maravilloso. El enemigo lo pinta al revés. El enemigo quiere que pensemos que el enemigo es más grande. Y Él quiere que pensemos que el pecado es maravilloso, pero no. El pecado no es maravilloso. Y en el momento puede ser algo dulce, pero nunca termina bien. Dios es grande y es maravilloso. Y sus obras son así, y sus caminos son así. Sigue diciendo, justos y ¿qué? Verdaderos son ¿qué? Tus caminos. Y los caminos de Dios son justos y son verdaderos. Vuelva lo mismo, el enemigo nos miente. Pinta muy bonito el pecado, pero nunca nos dice lo que viene después. Nunca. Y nos engaña. Y a veces creemos las mentiras del enemigo. Sí. Pero los caminos de Cristo, de Dios, son justos y verdaderos. Lo que Él nos dice es para nuestro bien. Cuando Él nos dice que algo está mal, es porque en verdad está mal. Cuando Él dice que algo es bueno, es porque en realidad es bueno. Y qué bueno tener un Dios así, ¿no? Un Dios que nos dice la verdad y no nos miente, no nos engaña. Versículo 4 dice, ¿quién no te qué? No te temerá, oh Señor. ¿Y quién no qué? No glorificará tu nombre. Pues sabemos actualmente que son pocos los que teman al Señor y los que glorifican su nombre. En nuestro mundo actual son muy pocos los que teman a Dios y glorifican su nombre. En la mayoría de los lugares donde ustedes trabajan, en la mayoría de las escuelas, en la mayoría de los lugares donde yo he trabajado, las personas me dicen que yo soy el tonto por creer en un Dios que no puedo ver y por seguir a un libro tan anticuado, me dicen. Muchos dicen, yo no voy a creer en ningún Dios que no he visto. La religión es para los débiles, dicen. Y peor, la religión, muchas personas nada más manejan la religión a su conveniencia y por su propia ambición. Y lamentablemente hay quienes lo hagan por eso, ¿no? Pero en verdad, dice aquí versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y quién no glorificará tu nombre? Dice, solo tú eres santo, y todas las naciones, ¿qué? Vendrán, ¿y qué? Y te adorarán. Es decir, los que creen y los que no creen hoy, algún día creerán. Todos van a creer en Jesús en algún día. Todos. Todas las naciones, todas las personas creerán en Jesús en algún momento. Porque tendrán que reconocerlo. Lamentablemente, algunos lo van a reconocer cuando es demasiado tarde. Porque simplemente va a ser su juez. Y no va a ser su salvador. Pero dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la ¿qué? A la luz las obras de ¿qué? De tu justicia. Este libro
describe las obras de la justicia de Dios. Lo oculto Dios está revelando. ¿Se acuerdan en el primer día? Cuando hablábamos del significado del título Apocalipsis. Apocalipsis no significa destrucción, no significa el fin del mundo, cosas feas. Apocalipsis significa revelación. Dios está revelando lo oculto, está revelando a Jesús, sobre todo, ¿quién es Jesús? Y está saliendo a la luz en esos capítulos los planes de Dios para nuestro mundo. Es lo que Dios está haciendo. Versículo 5. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 ¿qué? Plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de ¿qué? De oro. ¿Llena de qué? Del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Entonces los 4 seres vivientes, uno de ellos dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro lleno de la ira del furor de Dios. Versículo 8, el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar ahí hasta que se terminaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Y no vamos a leer hoy capítulo 16, eso para la semana que viene, cuando ellos vacían sus copas llenas de la ira de Dios. Pero esto es como introducción a lo que vamos a estudiar en los capítulos venideros. Quiero terminar pensando en cosas para nuestras vidas. Número 1, tenemos que ver claramente las cosas. El enemigo quiere pintar todo al revés. Quiere decir que blanco es negro y negro es blanco. El enemigo quiere que no pensemos en las cosas de Dios. Quiere que pensemos otro día. Voy a tomar en serio las cosas de Dios. Él dice, lo de Dios es aburrido. Él dice, para ti no hay perdón, para ti no hay esperanza de cambios. Nos dice, ¿para qué seguir a Dios? El enemigo es más fuerte. Es lo que el enemigo dice. Pero tenemos que ver claramente. Dios quiere que entendamos que Él es el que gana. Sus obras son grandes y maravillosas. Tenemos que ver claramente que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Tenemos que ver que hay un solo rey verdadero, que es Cristo. Y Él es el que va a juzgar a todas las naciones y las personas. O van a ser condenados los que lo han rechazado, los que no quieren arrepentirse, los que se aferran a sus ideas y a su pecado, sufrirán su castigo. Pero los que se refugian bajo la sangre del Cordero, los que dicen, yo y mi casa serviremos al Señor, ellos serán salvos. Entonces, viendo claramente las cosas, hay que actuar. Número 1, necesitas refugiarte bajo la sangre de Cristo. Principalmente eso quiere decir, en términos bien entendibles, ¿cómo están las cosas entre tú y Dios? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Te has arrepentido de corazón? ¿Entiendes que Jesús vino a salvar? No quiere que nadie perezca, sino que todos tengan la salvación. Eso es su propósito en venir. Si las cosas no están bien entre tú y Dios, habla con Dios.
O si no lo comprendes al 100, habla conmigo y vamos a tomar un café y lo hablamos con calma. Número 2. Las obras de Dios son grandes y maravillosas, pero tienes que estudiarlas. Porque tenemos cerebros muy pequeños. Y se nos olvida la verdad. Las 24 horas, el mensaje del mundo nos rodea. Las redes sociales, las noticias, las películas, programas, las charlas en las farmas, todo lo que nos rodea nos hace olvidar de la verdad de Dios. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, cuando hablamos con Él en oración, Dios nos recuerda quién es Él. Él es grande y maravilloso. Tienes que estudiar, te pregunto, ¿estás estudiando las obras de Dios regularmente? ¿Tienes una Biblia y la lees? ¿Eso es parte de tu vida? Tiene que ser parte de tu vida, tan cierto como tú comes 3 veces al día o más. Necesitas estar en las cosas de Dios a diario. Número 3. ¿Qué pasó con número 3? Hay que temer a Dios. Dice, teme a Dios y dale gloria. Y no al hombre. Fácilmente tememos más al hombre que a Dios. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué se burlan de mí? Queremos ser parte del equipo. Y el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Tenemos que temer a Dios y luego al hombre. Y no hay quien te ama más que Dios. ¿Por qué tememos al mundo cuando realmente nos odia? Tenemos que temer a Dios, el que nos ama. Número 4. Aquí habla de que Dios es el único Rey verdadero. A veces nos involucramos mucho en lo de esta vida. Sí, nacimos donde nacimos, en los países donde nacimos. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Tenemos que votar por el mejor candidato que hay. Sí. Pero los problemas de nuestro mundo son problemas espirituales. Y el mejor rey o presidente no puede realmente solucionar los problemas verdaderos que tenemos. Muchos se aferran a sus políticos candidatos o sus candidatos políticos como si fueran salvadores. Hay un solo Salvador. ¿Quién es? Es Jesús. Y Él es el único que realmente puede darnos a nosotros y a nuestros países lo que necesitamos. Así que lo primero, el reino de Dios. Y ser ciudadano de su reino y servirlo a Él. Después sí nos involucramos en nuestro país tratando de hacer en nuestro país lo mejor que podemos, pero todo en su lugar. Porque, como leímos hoy, Jesús es el Rey verdadero. No hay otro. Pero el último punto es tal vez el punto principal. Dios le dijo a Juan que escribiera todo esto. Porque Dios nos está animando. Estamos en una guerra. No es la Segunda Guerra Mundial y no vivimos en Holanda. Hay esclavitud al pecado. Pero no a Egipto. Al pecado. Pero hay victoria. Y la victoria está en Jesús. Y Dios está describiendo en estos capítulos lo venidero para animarnos a seguir adelante, a perseverar en la lucha. Es como mostrar a los israelitas de antemano, eso es lo que voy a hacer a los egipcios, o decir a los que estaban en Holanda en su tiempo, en el año 1945, así va a terminar el asunto. Van a ganar. Y es lo que Jesús está diciendo a nosotros, para animarnos a seguir adelante, porque la lucha contra el pecado es difícil y uno se desanima a veces. Entonces quiero que terminemos pensando en nuestro mundo y la realidad de la gloria del cielo.
Las noticias en esta semana pasada, ¿no?, de desastres naturales. El huracán que pegó a Estados Unidos, inundaciones por donde quiera, y muertos, ahogados en muchos lados, destrucción de casas. En algunos van a decir el país más desarrollado del mundo. En el cielo no va a haber desastres naturales, no huracanes, ni terremotos, ni nada. Si pensamos en nuestro mundo, de las guerras, conflictos armados, en el cielo ya no va a haber guerra ni conflicto armado. Cuando piensas en tu sociedad, en tu país y los efectos del pecado, si pensamos en agresión, violencia, extorsión, robos, violencia, cáncer, efectos de los vicios, drogas y alcohol, lo que Dios promete es un lugar sin esto. Cuando tú piensas en tu familia y los problemas que hay, problemas entre parejas, engaños, divorcios, conflictos con los padres, conflictos entre hermanos, en el cielo ya no va a haber. Y cuando miras en el espejo y contemplas el corazón propio que tú tienes y los pecados que cometiste hoy, ayer y anteayer, Jesús promete victoria completa sobre el pecado. De esto estamos hablando. Grande y maravilloso es Dios. Vamos a terminar en oración. Jesús, gracias te damos por la victoria que nos prometes. Es algo que no logramos comprender. Victoria completa. Jesús, si alguien aquí no comprende, abre su mente. Si alguien aquí está lejos de ti, llama, te pido. Si alguien se siente muy desanimado y cansado, gracias por las fuerzas y la esperanza que ofreces. Gracias, Jesús, por ser tan grande y tan maravilloso. Y esto decimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar cantando la mismita canción 47. Vamos a ponerse de pie y volver a cantar este.